En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Se ve en las caras de algunos que estáis recién llegados de las vacaciones. Otros que ya habéis pasado aquí el mes de agosto habéis perdido el buen color y seguramente ha habido alguno que no ha podido marcharse. Todos bienvenidos. Vamos a meditar hoy, como siempre hacemos, vamos a meditar sobre el Evangelio, una requisitoria que hace Jesús a aquellos que se tenían por buenos porque cumplían unas normas externas, pero también vamos a meditar sobre la situación actual de la Iglesia, que lógicamente a todos nos preocupa y que me imagino que todos estáis informados. Ahora comenzamos pidiendo perdón nosotros por nuestros propios pecados antes que señalar a nadie los pecados ajenos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Israel, escucha, ahora los mandatos y los decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios nuestro, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que yo os doy? Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente,
El que así obra nunca fallará. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Seguramente todos, incluso los que habéis estado más desconectados porque habéis estado de vacaciones y habéis hecho pausa en tantas cosas, habéis estado enterados de algunas de las noticias, no solamente de España, que si desentierran a Franco o no le desentierran, sino también de la Iglesia y de lo que pasa en el mundo. Os habéis enterado de los sucesivos escándalos que afectan principalmente a Estados Unidos, pero no solo a ese país, con sacerdotes pederastas, incluso un cardenal, otros cardenales acusados de colaboración o de permisividad, en fin, y que incluso, como también sabéis, ha salpicado al Santo Padre, porque también él ha sido acusado de saber y de no actuar. Bueno, estas son noticias que han llenado los periódicos y los informativos en este mes de agosto. No parece un mes muy propicio para noticias de este calibre, pero es lo que ha ocurrido. Como siempre, creo que para entender el presente hay que ir un poquito para atrás, o en este caso un poquito más para atrás. La mayor parte de vosotros, como yo, somos personas que hemos crecido ya en una cultura distinta a la de nuestros padres. Hablo del aspecto religioso. Muy pocos de vosotros, casi ninguno, se acordará de cómo era la misa antes, por ejemplo, la misa en latín. La mayor parte de nosotros, nuestra memoria es ya de la misa en la lengua vernácula, en nuestro caso el español. El sacerdote mirando al pueblo y no el sacerdote de espaldas, la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros hemos crecido también en una catequesis, en una formación que era una formación
muy, entre comillas, habría que decirlo, muy light, muy blandita, marcada por un concepto que se repetía machaconamente. Dios te ama, Dios te ama. Esto es lo que nos han enseñado, ¿no? Bueno, lo cual no está mal, no está mal, pero muchas veces insistir en una cosa implica no insistir en otras y se produce un desequilibrio. El Dios te ama, que es verdad, Dios es amor, Dios es misericordia, es verdad y es la parte más hermosa del Evangelio. El Dios te ama no significa que Dios te consiente. El Dios amor no significa el Dios tonto. El Dios padre no significa el Dios padrazo o el Dios abuelete. Y en eso han sido educadas sucesivamente, generación tras generación, desde hace 60 años. Por lo tanto, lo dijo el Papa Benedicto XVI en una ocasión muy solemne, dijo: lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Es decir, tengo la impresión de que todos los que tenemos de 60 años o todos los que tienen de 60 para abajo, no hemos tenido en general una buena educación católica, incluso habiendo ido a la parroquia o habiendo ido a colegios católicos. Nuestra educación ha sido una educación blandita, una educación light. Esto ha traído consigo un crecimiento, a veces en unos países enorme, en otros menos. No es igual Polonia, por ejemplo, que España o que Francia. Ha traído un crecimiento de la permisividad. ¿Cuántas veces antes, ahora ya ni eso, te encontrabas con laicos que venían desconcertados diciendo: he ido a confesarme y el padre tal, a veces personas incluso conocidas y de renombre, me ha dicho que esto no es pecado? Pero esto es, a mí me enseñaron que lo era y esto me dice que no es pecado. Muchas cosas, sobre todo el sexto mandamiento. Y entonces ese laico buscaba a otro sacerdote que sí le decía que sí era pecado y se encontraba muy confundido. Mientras que otros iban directamente al que le tranquilizaba la conciencia. Un ejemplo concreto es que son pocas las parroquias donde se confiesa, donde hay sacerdotes confesando habitualmente. En España no estamos tan mal, pero en otros países es desolador. Y sin embargo, la práctica totalidad de vosotros comulgáis. O es maravilloso porque nadie peca nunca, o hay un problema de fondo grave. Se comulga sin confesarse. Y no es que tengas que confesarte antes de comulgar si no tienes pecado mortal, pero el concepto de pecado se ha ido diluyendo. En parte, repito, la sociedad es cada vez más permisiva, no es hoy la sociedad de los años 60, cualquiera puede recordarlo, ¿verdad? La sociedad es cada vez más permisiva y la Iglesia en general se ha ido haciendo cada vez más permisiva. Pensando, quiero pensar bien, pensando que de esa forma, poniendo el producto más barato, iba a venir más gente a comprar el producto. Es decir, cuanto menos exijas, cuanto menos pidas, más agradable, atractiva va a ser nuestra religión. En un mundo permisivo tienes que ser permisivo. Y si eres una persona exigente, te llaman rigorista, carca, anticuado, fariseo. Te desprecian dentro de la propia Iglesia y no digamos, por supuesto, fuera. Bueno, y esto hablo de elementos de la jerarquía, pero también de los propios fieles. Con estos mimbres, que llevamos ya, repito, 50, 60 años, con estos mimbres hemos hecho estos cestos. De estos polvos han venido estos lodos. ¿Por qué? Pues porque sacerdotes que te decían esto no es pecado, no solamente se lo decían a los feligreses, también se lo decían a ellos mismos. Es decir, el sacerdote tolerante, no digo que todos, ni mucho menos, pero entre estos abundaban. El que decía no pasa nada, también se decía a sí mismo no pasa nada. Y así nos hemos encontrado con que situaciones gravísimas, que no solamente eran pecados, sino que eran delitos, se han producido ante la tolerancia
tolerancia, pensando en el bien del sistema, el bien de la institución, la tolerancia, cuando no la connivencia de los superiores. Hablo concretamente de los obispos, que este es el gran escándalo. Sacerdotes pederastas, reconocidos y sabidos como tales por los propios obispos, eran simplemente trasladados de parroquia. Hay casos donde fueron trasladados hasta 12 veces de parroquia y en cada parroquia repetían sus fechorías. Y el obispo, por supuesto, lo sabía. Hay un caso concreto en el cual el sacerdote pederasta es sacado de una parroquia y mandado a un colegio. Imagínate la zorra cuidando las gallinas. Esto, naturalmente, hoy lo vemos como algo horrendo, horrible, espantoso. Pero esto se ha hecho y se ha tapado. Ahora vienen todas las consecuencias de esto que nos produce escándalo, consternación, arrepentimiento, vergüenza colectiva. Muy bien. Y que está produciendo ya alguna dimisión, alguna, quizá debería de producirse muchísimo más. Pero vuelvo a repetir, como he dicho al principio, también está salpicando al Santo Padre, que está siendo acusado por un ex nuncio en Estados Unidos de estar enterado y de no haber hecho nada. El Santo Padre no ha querido contestar a la denuncia y yo personalmente opino que tiene el derecho que tiene cualquier persona, ni más ni menos cualquier persona, a la presunción de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario, las acusaciones hay que demostrarlas. Mientras no se demuestre lo contrario, el Papa goza, para mí, y os ruego que sea así también para vosotros, de la presunción de inocencia, con todas las consecuencias de cariño, respeto, obediencia, oración que le debemos. Ahora, si el Santo Padre está implicado o no, que ya es la cabeza, pues eso, repito, no lo sabemos, pero desde luego que los hay, cardenales, obispos, muchos implicados, esto es evidente, es cierto y está demostrado. Ahora, dicho esto, para entender por qué estamos así, el escándalo gravísimo que se está produciendo, hay que volver a lo que os decía antes, la permisividad. La permisividad, la tolerancia en el sentido peor de la palabra y del concepto tolerancia. Esto no puede ser. Pero es que tenemos que hacer un examen de conciencia colectivo. También los laicos que han ido buscando al cura que les decía, puedes hacer lo que te dé la gana, porque no es pecado. No solamente el sacerdote que lo decía, y se lo decía a sí mismo, cometiendo fechorías, sino también el laico que ha estado buscando a aquel que le justificaba aquellas maldades, las que fueran. No serían a lo mejor delitos, pero eran pecados de distinto tipo que él estaba cometiendo. Y cuando uno mira para atrás, tiene que terminar de mirar hacia atrás. ¿Cómo fue el principio? Lo más bonito, lo más original e intuitivo de Juan 23, San Juan 23, cuando convoca al Concilio Vaticano II, fue precisamente ir a los orígenes. Volvamos al origen, volvamos a las raíces de nuestra fe, volvamos a la experiencia de la Virgen, a la experiencia de los apóstoles. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús, lo vemos en el Evangelio de hoy, fue no hacer rebajas, no diluir el mensaje para que la gente viniera. Jesucristo se enfrenta con todos. Hoy vemos un enfrentamiento más con los fariseos porque les dice, estáis cumpliendo normas externas, lavarse las manos antes de comer es maravilloso, pero no es un pecado mortal no lavarse las manos, Bueno, estáis cumpliendo normas externas y en cambio las importantes o las más importantes no las cumplís. Para un judío piadoso de la época era exactamente igual de malo, por poner un ejemplo, comer el nervio ciático del animal que estaban sacrificando, por ejemplo, que acostarse con la propia hija. Esto no puede ser. El Señor dice, esto es absurdo, porque hay cosas que son graves y otras cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia. Jesús se enfrenta, por ejemplo, con su sociedad con el tema del divorcio, que era aceptado por los judíos, por los romanos, por los griegos, por todos, y él lo rechaza. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Se enfrenta, por ejemplo, con aquella sociedad suya, con el tema del perdón o con la acogida a los romanos. Es decir, Jesucristo es alguien que nunca hace rebajas. Dice la verdad, la dice con amor, acoge a todos. Todo el mundo es bienvenido en la primera comunidad cristiana, todo el mundo.
de verdad, todo el mundo, pero no todo el mundo puede comulgar. Esta es la diferencia. Todo el mundo es bienvenido en la iglesia, todo el mundo. Nosotros no preguntamos a la gente cuando entra, ¿usted está casado por la iglesia o por lo civil? ¿Está usted viviendo con una pareja o casado legalmente? ¿Usted es homosexual o heterosexual? ¿Usted, si es homosexual, tiene relaciones con otra persona o no? Nosotros eso no lo preguntamos. Todo el mundo es bienvenido en la iglesia, todo el mundo. Pero comulgar es otra cosa. Comulgar en gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque la Eucaristía, que es efectivamente un alimento, es ante todo una persona. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por lo tanto no se puede estar en comunión con una persona si no estás en comunión con esa persona. Es decir, no puedes comulgar con alguien al que le estás ofendiendo. Tienes un pecado grave, ¿cómo vas a comulgar? ¿Cómo vas a darle un abrazo a alguien si le estás a la vez clavando un puñal por la espalda? Antes de poner tu ofrenda en el altar, vete y retira el pecado que has hecho contra tu hermano y luego vienes a comulgar. Son palabras clarísimas del Señor que durante 2000 años la Iglesia ha interpretado. Es decir, si no volvemos a la raíz, si no volvemos a los principios, esto ha acabado. Quedará la Iglesia, sobrevivirá un resto, esto está acabado. Hay que volver a la raíz, a los principios, a las enseñanzas del Señor. Rebajas cero. Rebajas ninguna. Los preceptos de Cristo transmitidos con amor, acogido y explicados a todo el mundo. Pero los preceptos de Cristo son los preceptos de Cristo y sobre esto no se puede hacer ninguna concesión y ninguna rebaja. Si alguno quiere hacer su propia iglesia, pero si hay miles de iglesias, pues hazla. Haz tu iglesia, no pasa nada. Pones iglesia de Pepito. Aquí puede comulgar todo el mundo. Pones si quieres una bandera gay, pones si quieres lo que tú quieras. Haz tu iglesia, hazla. Pero la Iglesia Católica tiene 2000 años de historia y la Iglesia Católica no ha estado nunca en su historia gobernada por una persona. La Iglesia Católica ha estado siempre gobernada por la palabra de Dios y por la tradición y asistida por el Espíritu Santo. Nosotros con la palabra de Dios y con la tradición hemos resistido 2000 años y seguiremos, si somos fieles, resistiendo hasta el fin del mundo. Por eso, ante los pecados horribles, delitos espantosos que se han cometido, me parece simple, no digo injusto, simple, tirar piedras. Decir, esto está mal, está muy mal y hay que condenarlo. Pero es simple porque no vamos a la raíz. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Todo esto ha sido fruto de una iglesia, entre comillas, tolerante. De una iglesia que no ha aceptado fielmente el mensaje del Señor, que ha intentado, no sé con qué intención, puede ser incluso que con buena intención, rebajar las exigencias de Cristo pensando que así iba a venir más gente. Cosa estúpida. La realidad demuestra que es falso esto. He estado en Irlanda con el Papa, he estado 5 días en el hospital porque me puse enfermo y el resto del tiempo he podido estar con el Papa en la Jornada Mundial de la Familia. Me he quedado muy impresionado. Nunca había ido a Irlanda, pero había oído hablar del catolicismo irlandés, en fin. Bueno, me he quedado muy impresionado. He visto por doquier iglesias cerradas en venta, iglesias que se han convertido en restaurantes, en salas de fiesta, iglesias preciosas, bellísimas, fruto del esfuerzo de muchos católicos durante años que han defendido su fe en medio de las persecuciones. Y hoy Irlanda es un páramo, fruto de los sacerdotes pederastas. Lo han sufrido ellos muchísimo, pero también fruto de que no se ha presentado de verdad el mensaje. Dublín, la capital, una hermosa ciudad, sobre todo para los amantes de la cerveza, una bella ciudad, algo más de 500.000 de habitantes, tiene 3 seminaristas, 3. Esto es un crack, esto es la ruina, esto se ha acabado. Es decir, pensar que vamos a salir de los problemas que tenemos con los casos de pederastia a base de mayor tolerancia y de decir que cualquier cosa es válida, cualquiera, en la Iglesia es un error absoluto. Ahí sí que vamos al fracaso. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver a la Virgen, tenemos que volver a los apóstoles, a Jesucristo, a los santos, que delante de los leones no cedieron. Jesucristo no cedió nunca. Este es el mensaje. Somos menos, somos fieles. Esto es lo importante. He leído esta semana
una cosa que me sorprendió y me llenó de alegría. Un monasterio cerca de Viena, como a 15 kilómetros, un monasterio de cistercienses, tiene en este momento, es un monasterio muy antiguo, con más de 800 años de ser ocupado ininterrumpidamente, tiene en este momento el máximo de religiosos de toda su larguísima historia. ¿Por qué? Van jóvenes con su carrera de Alemania, de Austria, de Francia. ¿Por qué? Porque no han hecho rebajas. Porque están presentando el mensaje íntegro, no el mensaje rigorista, el mensaje severo, el mensaje enfadado. No, el mensaje íntegro. Esto es lo que hay. El Señor nos ha enseñado a amar, el Señor nos ha enseñado a perdonar, el Señor nos ha enseñado a pedir perdón. Pero el Señor no nos ha engañado diciéndonos que el mal es bien. Solo tendremos futuro si somos fieles a Cristo. Todo lo demás es engañarnos y precipitar nuestra ruina. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a pedir en esta situación tan grave que vivimos de una forma especial por la Iglesia, para que sea fiel siempre a Jesucristo en primer lugar y ante todo. Roguemos al Señor. Pidamos también por el Papa para que se aclaren las acusaciones tan graves que se le han hecho. Roguemos al Señor. Por todos los que están sufriendo, no solamente dentro de la Iglesia, sino fuera, por ejemplo, los emigrantes, para que sean acogidos, pero para que ellos vengan a integrarse y no a imponernos su cultura. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor
esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Os decía antes que nos han contado la mitad de la verdad. Dios existe, Dios es amor, pero no nos han contado la otra mitad, Dios es juez. Al final ha parecido que el cielo es para todos, hagamos lo que hagamos. La cosa se ha relajado y hemos llegado a donde estamos ahora. Dios es amor, Dios es misericordia, siempre dispuesto al perdón. Pero tenemos que pedirle perdón. Y para pedirle perdón tendremos que tener conciencia de que nos hemos equivocado. ¿Cómo vas a pedir misericordia si piensas que eres perfecto? Pidámosle al Señor perdón, porque sabemos que todos somos pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cantamos el número 87, Señor, hazme instrumento de tu paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya error,
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya hemos empezado el nuevo curso y, por lo tanto, abrimos el plazo de inscripción a las distintas catequesis que oferta la parroquia. Catequesis de iniciación cristiana, más conocida como catequesis de primera comunión, y también catequesis de confirmación para aquellos adolescentes y jóvenes que quieran culminar ese proceso de la iniciación cristiana en ellos. Afuera está Susana en el atrio, que os facilita las distintas fichas informativas de ambas catequesis. Aprovechando que el Padre Santiago está por aquí, va a predicarnos un fin de semana, unos ejercicios espirituales. Es el fin de semana, si no me equivoco, del 21, 22 y 23 de este mes de septiembre. Tendrán lugar en nuestra casa de ejercicios cerca de Riaza. Los que queráis asistir, queráis saber la información, afuera también Susana os facilita la ficha informativa. Espero que tengáis una feliz semana y que el reencuentro con el trabajo y con las obligaciones cotidianas no sea muy duro. Gracias. Quiero añadir una cosa. Desde el principio, muchos sois feligreses de la primera hora, otros habéis ido añadiéndoos después, pero sabéis, desde el principio, esta ha sido una parroquia fiel a las enseñanzas de la Iglesia. Y lo sigue siendo, gracias a Dios. Y dentro de esa fidelidad hay siempre, todos los días, confesiones. Todos los días. Antes de la misa, confesiones. Es verdad que el domingo da poco tiempo, pero todos los días antes de la misa, confesiones. Todos los días, rezo del Santo Rosario. Una vez a la semana, adoración del Santísimo por la mañana y por la noche. Por supuesto, también hacemos otras cosas, como por ejemplo, una vez al mes, una vigilia de oración por el Papa. Pero creo que son cosas esenciales que cualquier parroquia debería tener, y esta las tiene. Aprovechaos de ellas. Venid a confesaros. Es lo mejor para vuestra alma, de verdad. Una confesión es algo maravilloso. Nunca los sacerdotes que estamos aquí regañamos a nadie, nunca echamos la bronca. Podéis estar tranquilos de que jamás nos enfadamos. Venid a confesaros, venid a la adoración del Santísimo, rezad el rosario aquí o en casa. La Iglesia sobrevivirá si es fiel, y si no, no tiene sentido que sobreviva. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a nuestra Madre querida que cuide de nuestras familias, de nuestra patria y de la Iglesia. Salve Regina. Misericordia